Esta es la historia de un montón de gente de sobrevivientes, algunos que estuvieron metidos en el negocio del narcotráfico, otros no, otros simplemente fueron víctimas, pero son testimonios de un montón de personas que ya están viejas, que sobrevivieron a todas estas guerras del narcotráfico y que hoy en día te las puedes encontrar en cualquier esquina de Medellín. Son personas anónimas que tienen una historia que contar y que componen al final un retrato de una tragedia que ha sido para Colombia el narcotráfico y que no se ha acabado y que todavía lo vivimos en el día a día. Hola, yo soy José Guarnizo, soy periodista, investigador, soy autor del libro Griselda, que estará próximamente en librerías. Yo me demoré mucho sabiendo como que quería estudiar y yo quería como ser pintor o escritor, pero digamos que yo me acordé de un libro de Germán Castro Caicedo y como que dije, de pronto puede ser eso. Yo nunca he ensayado si me gusta, si sé escribir o no, pero cuando ya logré entrar a la universidad, ya a los 21 años, la gente casi siempre entra a los 17, 18, ahí yo ya había pasado por muchas cosas y ya tenía clarísimo pues como qué era lo que quería hacer. Y yo recuerdo que yo entré a la universidad casi que diciendo quiero ser como Germán Castro Caicedo. Yo creo que yo hice escuela, me hice toda la escuela de trabajar en un diario, entré primero en el Mundo de Medellín, que es un periódico que ya no existe, luego estuve en El Colombiano 5 años, luego estuve escribiendo libros, siempre desde la parte escrita, como teniendo como meta querer escribir libros y dedicarme a la investigación, y teniendo en cuenta que la sala de redacción es simplemente como un paso para llegar allá. Entonces pasé por la redacción del Colombiano, de la revista Semana como corresponsal en Medellín. También fui editor de semana.com en Bogotá, luego editor de Nación varios años. Y en el 2020 fundamos con un grupo de periodistas un medio independiente que se llama Vorágine. Entonces yo creo que esa ha sido un poco la escuela, son ya 20 años tratando de aprender a escribir. Todavía estoy en ese proceso y la idea es como continuar. Estoy escribiendo desde hace 3 años otro libro que no tiene nada que ver con este tema de Griselda, solo que Griselda se adelantó pues intempestivamente. Por alguna razón siempre me han atraído o he estado como tratando de escribir sobre temas que gravitan alrededor del conflicto armado, de las víctimas, también de la migración y un poco también del narcotráfico, de lo que ocurre en el narcotráfico. Concretamente esta historia empezó, sí, un poco por azar. A la redacción del Colombiano llegó alguien a poner una denuncia, era una denuncia como barrial, un conflicto entre un rector y unos padres de familia. Mis compañeros no le pararon con muchas bolas, yo lo escuché, publiqué en esa época una denuncia pequeña, pero ese señor era de Barrio Antioquia, que es el barrio donde nació Griselda Blanco. Y él después me empezó a llamar, a ponerme otras denuncias y poco a poco me fui dando cuenta que él tenía como mucha información de cómo funcionaba la violencia y los grupos armados en esa zona. Ya después terminé sentado con él tomándome un café y nos encontrábamos cada rato, y después me mostró un carnet que lo acreditaba que había estado en una prisión estatal en Estados Unidos durante 10 años. Luego me enteré que él había sido jefe de sicarios en Nueva York, que había trabajado para Griselda, y todo esto ocurrió mucho antes de que se hablara de Griselda. Te estoy hablando del año 2010, 2011. Y yo empecé a ver como los documentales de Cocaine Cowboys que hablaban como de esta época, pero nunca escribí nada. O sea, nunca pensé que era un tema que me atraía de alguna manera, pero no pensé en escribir nada en ese momento. Y ya cuando matan a Griselda Blanco en Medellín, después de haber pasado por un periodo en completo anonimato desde que salió de la cárcel en 2004 hasta 2012, pues hablo con este señor, con quien ya me había encontrado muchas veces y me había contado muchas de las historias de Griselda, porque había trabajado para ella, se había criado con ella y la conocía desde niño. Entonces ahí ya me reúno con él y empiezo yo a hacer ya más juiciosamente una reportería para publicar una primera crónica que salió publicada en El País de España en 2012, por los días en que la mataron. Con la publicación del primer libro, que fue en el 2012,
yo ya daba como por cerrado el tema. O sea, uno publica un libro y uno creo que intenta no volver a pensar en ese libro, tal vez nunca más. Pero me empezó a ocurrir que algunas de las personas mencionadas en ese libro me empezaron a contactar, no para decir que las cosas no eran así como estaban en el libro, sino querían dar su propia versión de los hechos. Entonces, en ese caso se apareció uno de los personajes del libro que tiene un capítulo importante, que es Chucho Castro. Él aparece en la serie como una escolta de Griselda. Yo creía que él estaba muerto. Había relatado el asesinato de su niño que iba en la parte trasera del carro a través de informes del FBI, de la DEA y un montón de documentos que había encontrado, pero yo pensaba que él estaba muerto. Cuando yo publico ese primer libro, me llama una señora un día y me dice que Chucho Castro me quiere conocer. Yo lo visito, no con la intención de publicar nada, solo por curiosidad, porque ya el libro estaba publicado, cerrado. Y de pronto me doy cuenta que es un hombre que lleva 30 años encerrado, escondiéndose de Griselda. Es un señor que no se puede ni mover casi. Estaba viviendo en un barrio de la periferia de Medellín, 30 años escondido, todavía con el dolor a cuestas del asesinato de su hijo. Para mí fue impresionante, pues porque nunca pensé, o sea, a mí me ha conmovido mucho haber visto la foto de su hijo en un expediente del FBI. Era un niño de 3 años. Vi esa fotografía y yo recuerdo incluso que cuando yo escribí esa parte en ese primer libro, yo lloré y como que me perturbó mucho. Entonces, claro, tenía eso en mi memoria. Cuando voy hasta su casa y hablo con él y lo encuentro, de una lo reconocí, o sea, porque había visto muchas fotos de él en archivos, tanto del Miami Herald como archivos judiciales. En la casa habían cuadros también de su hijo, de Johnny. Entonces como que todo lo reconocí de una sin que me hubiera dicho nada porque había investigado su historia. Eh, me, de alguna manera me impresionó mucho cómo la muerte de un hijo nunca se supera. O sea, parece obvio decirlo, pero apenas empezamos a hablar de Johnny se puso a llorar y ahí es donde uno se da cuenta un poco como lo fuerte que son estas historias. Es casi que una redundancia decir que un niño de 3 años es inocente, porque por supuesto que lo es. Entonces yo creo que la muerte de este niño marcó un antes y un después en esta historia de Griselda, sobre todo porque ya se empezaron ya esto se empezó a salir un poco de madre. Ya se había empezado a salir con todo lo que estaba ocurriendo y sus guerras. Ahí murió mucha gente. A Griselda se le pueden adjudicar más o menos 100 homicidios, según Bob Palombo, que fue la gente que la capturó y con quien yo hablé para el primer libro. Todos estos años, una cosa ha llevado a la otra. Yo al principio pensé solo en hacer un artículo y ese artículo se convierte en un libro y luego ya vamos en 12 años. Yo creo que hubo algunos momentos tensos cuando pasaba muchos días en Barrio Antioquia, que es el lugar donde nace Griselda, y hay un capítulo dedicado a lo que ocurre hoy con ese barrio. Es un barrio que tiene muchos problemas sociales y es un lugar donde se expenden drogas. Y creo que es el lugar más grande en Medellín donde se expenden drogas, con unas dinámicas muy complejas de combos armados. Hubo momentos ahí tensos porque me dijeron que no podía volver durante una época, pues porque se dieron cuenta que yo era periodista. Sin embargo, yo siempre he cerrado el capítulo, ¿no? Siempre he dicho, bueno, aquí ya se cierra, pero de alguna manera vuelve y se reabre. Nunca he tenido problemas de seguridad por ese tema, a lo mejor por otro tipo de cubrimientos, no necesariamente por este. Sería terrible si un escritor o un periodista se trata estos temas sin la sensibilidad que requieren, porque hay un montón de víctimas y el tema de ser víctima en este país es bien complejo y es bien difícil. Entonces, a veces sí te afecta tantos muertos, tanta violencia, pero hasta en las historias más oscuras y hasta en las historias más duras también uno encuentra
ciertas cosas esperanzadoras, ¿no? Esta es la historia de un montón de gente de sobrevivientes, algunos que estuvieron metidos en el negocio del narcotráfico, otros no, otros simplemente fueron víctimas, pero son testimonios de un montón de personas que ya están viejas, que sobrevivieron a todas estas guerras del narcotráfico y que hoy en día te las puedes encontrar en cualquier esquina de Medellín. Son personas anónimas que tienen una historia que contar y que componen al final un retrato de una tragedia que ha sido para Colombia el narcotráfico y que no se ha acabado y que todavía lo vivimos en el día a día. Y entonces empiezo a ver ahí como cosas interesantes y él me empieza a llevar a otros personajes y a otros y a otros y empecé a acumular ya mucha información y yo no sabía pues como qué hacer con eso. Hasta 2015, que yo estaba haciendo un máster de escritura creativa en Barcelona y Planeta me propone publicar un segundo libro, no para publicar, sino escribir un segundo libro, no para publicar, sino para vender unos derechos a una serie de televisión. Y yo me encierro a escribir todo ese material y poco a poco me fui dando cuenta que este segundo libro complementaba el primero y que al final hacían uno solo. Sin embargo, yo nunca pensé en publicar toda esta investigación. Para mí el tema de Griselda estaba como cerrado ya. Sin embargo, sabía que tenía como un pedazo de una historia que no se conocía, un pedazo de lo que yo podría llamar la prehistoria del narcotráfico, con sus víctimas verdaderas de carne y hueso, con un montón de viajes que yo hice tratando de reconstruir todo esto que había sucedido y que la gente ya no se acordaba y otra no se quería acordar. Y bueno, al final todo eso compone este libro que vamos a publicar. Estos relatos televisivos han evolucionado mucho. Venimos de un montón de series que caricaturizaban el tema del narcotráfico y ha habido una evolución. En plataformas como Netflix, solo poniendo el dinero que cuesta este tipo de producciones, pues uno ve otras cosas a lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos años. Yo creo que esta serie sí retrata de alguna manera esa atmósfera que se vivió con Griselda en ese periodo específico de Miami en los años 80, entre 1980 y 1985. Está de alguna manera plasmada esa atmósfera, entre otras cosas porque eso ya está relatado en unos documentales que se llaman Cocaine Cowboys, y ahí uno ve pues un poco como ese espejo y ese reflejo. Yo creo que sí hubo una intención como investigar algunas cosas y algunos detalles de cómo ocurrió la historia. Yo creo que eso se nota, y es una serie digamos que tiene una producción muy importante, ¿no? Y hay unas licencias que se dan para cambiar ciertas cosas importantes de la historia, pero es como lo esperado, ¿no? Es Netflix, esto navega en las aguas del entretenimiento, y un poco lo que yo trato de mostrar en el libro es lo que ocurrió a través de testimonios, indicios, pruebas, para determinar si algo es veraz o no veraz. A mí me han pasado cosas, mira, yo en estos días estoy escribiendo un libro que no tiene nada que ver con Griselda ni el narcotráfico, pero sí es sobre un personaje muy oscuro que ya murió, y en estos días soñé con él, y como llevo 3 años investigándolo, hablando con familiares, con enemigos, con amigos, tratando como de reconstruir esa historia, soñé con él y me levanté como muy extrañado porque en el sueño yo estaba en una carretera desolada, como que yo estaba ahí varado, y de golpe llega este personaje en un carro y me rescata, me dice, subite. Yo me subo y nos montamos y como yo súper tranquilo. Ella está muerto, pero si estuviera vivo no sería una persona con la que yo me tomaría un café, salvo para hacerle una entrevista. Pero en el sueño era como súper cercano, era como si hubiera llegado pues un tío, un amigo a rescatarme. Y yo creo que es un poco por eso, porque los personajes terminan haciendo parte de la vida de uno, así los conozcas, no los conozcas, los entrevistes un tiempo o no, siempre hay que guardar una distancia
porque al final con todos tienes que guardar una distancia, porque al final lo que escribes en el libro es tu interpretación sobre ellos, y a algunos les va a gustar y a otros no. Pues es normal. Hay gente que no le va a gustar verse retratada, cómo se retrató. Lo único que uno sí puede hacer como periodista y escritor es ser lo más honesto posible. Mira, esto fue frente a lo que yo vi, frente a lo que yo investigué, frente a lo que yo percibí. Esto es el resultado de lo más honesto que pude haber retratado respecto a lo que vi. Yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, o a mí me mantiene vivo, como tener siempre un nuevo proyecto. O sea, como terminé uno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Entonces, eso es como, al final, la escritura o el periodismo, estas investigaciones, es lo que me ha salvado de muchas cosas, del tedio, de la depresión, no sé, como de momentos duros, de momentos difíciles. Siempre tener como un proyecto nuevo. Uno se demora mucho en escoger ese proyecto, bien sea de un reportaje de largo aliento, una crónica de largo aliento, un libro, y uno se tiene que, yo me demoro mucho pensando, porque es que le vas a dedicar un montón de tiempo de tu vida a eso. Por eso lo de Griselda es como extraño, porque no fue que particularmente yo decidí un día voy a hacer esto, sino que una cosa fue llevando a la otra y al final casi que no podía parar por múltiples razones, o por compromisos laborales que estaban ahí, o porque finalmente el tema me terminó como absorbiendo al punto en que ya decía como, bueno, yo tengo que hacer algo con esta información. Cuando nosotros fundamos Vorágine, yo la verdad no sabía en qué me estaba metiendo. O sea, como que sí, para mí como mi mayor preocupación cuando salí de semana era más como, ¿y dónde voy a publicar las historias que yo escribo? O sea, eso fue al comienzo de la pandemia, entonces como que nadie te estaba ofreciendo ningún trabajo, nadie te iba a ofrecer un trabajo en ese momento, y mi preocupación era eso. Entonces yo empecé como a pensar, ¿cómo hacemos para crear un medio donde yo pueda publicar mis historias? Eso fue lo que más me angustió en algún momento dado, porque sin ese oficio yo sí creo que quedaría un poco huérfano, ¿no? Entonces, pero bueno, también ha sido un aprendizaje. La verdad es que ha sido casi una bendición trabajar en Vorágine. Estoy feliz trabajando en este proyecto. Eh, pero también creo que, digamos, toda la escuela y todo lo que yo trabajé en medios tradicionales me sirvió mucho como para aprender cosas y entender más o menos cómo podría sostenerse un medio de estos. A veces solo quisiera dedicarme a escribir y ya, pero pues tengo una responsabilidad también de ayudar a que este proyecto consiga recursos a nivel internacional, que es de donde nosotros más que todo nos financiamos. Yo no creo en la superioridad moral de los medios independientes. En los medios tradicionales hay gente también haciendo cosas muy buenas y nosotros no decimos nunca que es que hacemos buen periodismo. A mí me aterra decir eso. Hacemos periodismo. Ya el lector definirá qué es bueno, qué es malo, también te darán palo, con justa razón en muchos casos. Entonces ha sido también como un proceso de entender, mira, nosotros somos un medio que están haciendo, llevamos 3 años y medio, somos una opción de muchas otras opciones, y intentamos sí hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera posible, con todo el aprendizaje que hemos tenido también de otros medios tradicionales. Todos han trabajado en muchos lados, entonces es como una apuesta. Mira, esta es nuestra apuesta y queremos ser una alternativa. Pues concretamente amenazas diré, bueno, sí, las amenazas por internet son amenazas, pero sí de pronto muchas presiones en algunos momentos dados con historias muy concretas. Entonces, ha habido momentos en los que, no sé, la misma revista Semana donde yo trabajé, en algún momento ha escrito un editorial diciendo que nosotros somos activistas de izquierda por haber investigado una masacre del ejército como ocurrió en Putumayo hace 2 años y medio. Y esas presiones generan también, digamos, muchos comentarios agresivos en redes sociales. En algún momento tuvimos un episodio de seguridad
con los periodistas que hicimos justamente ese cubrimiento de la masacre de Putumayo. Nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo. Y bueno, no han sido cosas que han pasado a mayores, pero sí que nos ha generado algunas tensiones. En algunos casos, cubriendo la migración en el Urabá, me han mandado razón de que no puedo volver a la zona, que la gente sabe que yo ya escribí lo que escribí y que es mejor que no vaya, o me han mandado razón diciendo mejor que no vaya a ese lugar. En fin, son como tensiones que nunca pasaba a mayores, nunca ha habido una amenaza directa de muerte, gracias a Dios, a ninguno de los miembros del equipo. Son tensiones propias un poco de tipo de información que se publica, ¿no? Y yo creo que cuando, esperemos que nunca pase, pero cuando uno llega a sentir una presión ya que excede, digamos, lo que pueda soportar, pues hay que parar y hay que seguir también los protocolos de seguridad que tenemos, pero nunca ha sido en realidad como un obstáculo para nosotros hacer nuestro trabajo. Este libro yo creo que es una investigación muy completa de un periodo de la vida de Colombia, no solamente de Griselda Blanco, sino de un montón de personajes que gravitaron alrededor de muchos hechos. Hay también un montón de víctimas de esa época. Y yo creo que es un retrato de Colombia también, alrededor de todo esto que pasó, de un problema que no hemos podido superar. El narcotráfico está presente en todas nuestras capas de la sociedad. Y yo creo que al final, en un libro, uno tendría que encontrar algo que te hable de la condición humana. O sea, porque uno para qué lee literatura o para qué lee crónica, ¿con qué objeto? No es solamente por enterarse de que algo pasó, sino que ahí encuentras también algunas claves de lo que significa la condición humana o las pasiones humanas. Y yo creo que en este libro vas a encontrar eso, vas a encontrar personas de carne y hueso que vivieron unas tragedias a las que les pasó el tiempo. Y también, por supuesto, hay un personaje principal que es Griselda Blanco y van a encontrar un poco a la Griselda real, ¿no? Es una Griselda que no queda muy bien parada. Griselda está muy lejos de ser una heroína. Hay incluso en la segunda parte del libro una entrevista inédita que ella dio en el año 2009, que nunca ha sido publicada. Y ahí uno puede ver un poco cómo ella quiso venderse en los últimos años de su vida, como si fuera una ex diva que quiere ser representada en el cine, diciendo que ella no creía que Salma Hayek estuviera a la altura de representarla en una película. Pero al mismo tiempo la persona que llegue hasta ahí va a decir, o sea, está muy lejos ella de ser una diva o de ser una actriz o de ser pues una celebridad con todo lo que me acaban de contar, ¿no? Quiero invitarlos a que estén pendientes de la publicación del libro Griselda de la editorial Planeta. Será publicado en los próximos días. Es una investigación de muchos años alrededor de las víctimas reales de Griselda y de toda esta época que antecedió a Pablo Escobar, que hace parte como de unos hechos ya olvidados o que hay gente que no lo recuerda y que han vuelto a tener un poco de relevancia ahora con la serie de Sofía Vergara. Esta es una crónica con hechos reales y ahí van a encontrar realmente todo lo que sucedió durante todos esos años. E invitarlos también a que visiten Vorágine. Vorágine es un medio de comunicación independiente. Lo encuentran en www.voragine.co. Es un medio de comunicación que hace periodismo de investigación en temas relacionados con derechos humanos y corrupción y que potencia las historias con ilustraciones y cómics.